Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a las amigas que se están empezando a sumar. Ahí estamos. Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Nosotros desde aquí, desde Buenos Aires, con frío. Me imagino vos, con el aire acondicionado prendido. Totalmente, así como lo dijiste. Sí, por eso me tuve que poner una camisa de manga larga, ¿viste? Claro, 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 claro. Sí. Bueno, ¿qué tal? Cómo está el día? ¿Qué hora es allá en Miami? ¿Qué hora es? Allá son, justo estamos ahora una hora antes que ustedes, a las 5 de la tarde. Perfecto, Y perfecto. la temperatura, ya que hablaste de eso, aproximadamente 34, 35 todos los días. Qué bueno, qué bueno. Sí. Aparte vos estás en Florida. ¿En qué ciudad estás, Cristian? Naples. O sea, en línea recta, del otro lado de la península está Miami del este, nosotros estamos del oeste, o sea, apuntando hacia el Golfo de México. Claro, claro, Ujú. claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me imagino, ahora nos vas a ir contando algunas cuestiones, pero bueno, al menos desde el clima, ahí es verano casi todo el año. Prácticamente es un clima tropical, entonces la temperatura en invierno realmente no baja de los 8 grados, 7 grados. Puede que ser que venga una corriente polar que 2 días que te bajará un poco menos a 5 4, pero nunca, yo creo que en más de 20 años que vivo acá habrán sido contados con los dedos de la mano. Bien. Bueno, Cristian, vos sabés que acá seguramente va a haber amigos y amigas que nos estén mirando en vivo y después va a haber otro grupo de personas que nos verán a lo largo de la semana. Y siempre cuando invito a charlar a alguna persona, a compartir ideas, experiencias, saberes, siempre arrancamos con una presentación, ¿no? Entonces, bueno, aquí vos como invitado tomás el micrófono y tenés, a ver, presentate algunos ya te conocemos, pero mucha gente no te conoce. Entonces, bueno, contanos un poquito quién sos, qué haces. Acá estamos. Bueno, eh, primeramente me llamo Cristian Fernández, nací en Argentina, en Capital Federal, y soy de una familia militar de la Armada Argentina. Eh, Viví toda mi vida hasta que me mudé en la ciudad de Wilde, Buenos Aires, partido de Avellaneda, con toda la vivencia de la familia militar, de vivir en bases, a vivir en bungalows cerca de las bases, en lugares hechos, diseñados para los militares. Me fue creciendo a temprana edad la pasión por las armas y el tiro, porque yo veía los entrenamientos cuando estaba en las bases y todo, hasta que vieron mi pasión con mi padre y todos, y bueno, me dieron la oportunidad de empezar a tirar mis primeros disparos a temprana edad de 7 años, ¿no? Con una carabina y un revólver 22. Y bueno, se me despertó la pasión. eh, Continué con la educación por parte de mi padre, gente del ambiente, y a los 14 15 años tuve mi primer trabajo que fue en una armería de la zona. Y ahí fue cuando empecé a llenarme más de conocimiento, más pasión, más práctica. Íbamos al polígono, empezamos a practicar distintas disciplinas. Y bueno, luego pasa el tiempo, me decido a mudarme a Estados Unidos y obviamente me encuentro con la cultura número uno en el planeta de las armas, donde fue algo muy atractivo para mí y donde pude crecer hasta que era el sueño siempre de mi vida de ser instructor de tiro, lo que yo no me imaginaba nunca que iba a ser instructor de tiro en Estados Unidos, donde es el sumum de todo, ¿no? Hace 23 años que vivo acá y bueno, desde que llegué metido en el tema siempre. Muy bien, muy bien. Cristian, cuando vos llegaste y todavía no estabas tan imbuido en el tema de las armas, ¿qué fue lo primero, los primeros años, qué fue lo primero que te llamó la atención de vivir en la sociedad norteamericana y también en un estado particular, ¿no? Porque
creo que Florida es uno de los estados más republicanos, ¿no? Sí, y sí, bueno, sí, la parte política sí, obviamente en sectores, pero más que nada el tema de las armas, ¿no? Porque Florida siempre fue parte del sur y la cultura sureña, la cultura Dixie, los confederados, siempre fueron los que más armas tuvieron y más cultura armamentista. Obviamente con Texas también, ¿no? Que Texas y Florida. Lo que más me llamó la atención a mí fue la cantidad de armamento que había en todos lados. O sea, y vos entrabas literalmente y decías, quiero eso, y te lo comprabas. Obviamente teniendo la documentación y los requisitos, ¿no? Que eso es algo que es muy importante hablarlo, ya que, o sea, me impactó mucho porque no era mi punto de comparación comparado a lo que yo ya estaba acostumbrado, porque yo sí vine con bastante cultura de armas. Por ende, teníamos muchas armas en mi casa con mi familia. Y sabíamos todo lo que teníamos que hacer en cualquier momento, de cualquier situación. Teníamos una preparación gracias a mi padre. Ahora, cuando yo vine acá, lo que me llamó la atención fue eso, de la cantidad de armerías, la cantidad de armamento, estilo militar, que se puede comprar. Bien, bien, No bien. sé si, no sé ¿Vos si te ves? interpreté bien la pregunta, ¿no? No. Sí, sí, no, 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 está bien, seguro, va perfecto, Cristian. Te interesó esto, vos inmediatamente ahí te sentiste como un pez en el agua, me imagino. Totalmente, totalmente. Y al poco tiempo, cuando yo ya tenía ciertos papeles que podía tener, como decir el permiso de trabajo, por ejemplo. Claro, la green card. Mi número, ni siquiera la green card todavía. O sea, no tenía green card todavía, tenía una residencia temporaria. Pero ya tenía los requisitos para poder comprarme un arma. Entonces, cuando yo apenas tuve los requisitos, lo primero que hice fue comprarme una pistola y ir al polígono. Y ahí empecé, obviamente, a conectar con la gente del ambiente y invitándome a eventos, invitándome a cursos de tiro, invitándome a competencias. Hice casi 7 años de tiro competitivo con la sociedad de la fundación de Glock que tiene acá en Estados Unidos. En Georgia crearon una fundación de Glock para auspiciar los deportes de tiro deportivo, ¿no? Que es un tiro deportivo entre comillas, porque es un tiro deportivo defensivo, pero obviamente lo pintan como que es deportivo 100%. Pero vos estás haciendo todos los movimientos exactos como entrena un grupo de asalto, como entrena entrenamientos militares, o sea, los mismos tipos de drills, ¿no? Que se llaman. Y fue una experiencia buenísima pasar parte de todo eso. Y bueno, ya te digo, después ya me empiezo a mentalizar de que yo quiero ser un instructor. Y bueno, me hice mis credenciales, tomé mis cursos, soy instructor de la NRA, de la National Rifle Association, de las 3 disciplinas, pistola, rifle, escopeta. Y bueno, después tomé cantidades de cursos y tengo también a su vez certificaciones que me avalan a dictar mi propio programa bajo la certificación de X instructor, que son instructores conocidos mundialmente. Cristian, podríamos decir que también el tema del tiro y de ser instructor te empezó a abrir puertas, te empezaste a incluir más en lo social a través de eso. Sí y no, porque es un poco cerrado el ambiente realmente. Casualmente era lo que conversamos fuera de cámara el otro día, que muchas cosas de la sociedad de acá, como yo te decía, es muy distinta a nuestra sociedad. Y bueno, como quien dice,
metiéndonos un poco en el tema de esa movida social, no es la misma movida social que vamos a encontrar en cualquier club o polígono o ambiente de nuestro país. Acá es un circo completamente cerrado y robotizado. O sea, es ir al lugar, salir y se fueron dos. Entonces no hay ese vínculo que te decía siempre. Sí, sí, sí. Claro, esto es, para mí es muy interesante y sobre todo para muchos amigos y amigas que a veces desde aquí podemos tener una percepción de cosas que suceden allá, un poco lejanas de la realidad. A veces uno proyecta, idealiza y va creyendo cosas que después cuando uno viaja a Estados Unidos o cuando hablas con alguien como vos que está metido en el tema, bueno, ahí vamos viendo y me parece que esta reunión de hoy, Cristian, va a venir muy bien porque va a llevar luz a un montón de chicos, chicas, jóvenes o adultos que ¿no? A veces confunden algunas cosas o proyectan algunas fantasías. Eh, eh, el otro día estábamos hablando, cuando estábamos preparando la entrevista, y un poco la cuestión de la sociedad, ¿no? Obviamente que nosotros desde aquí vemos a una sociedad bastante convulsionada en estos últimos años. ¿Cómo lo ves vos desde ahí? Bueno, yo te voy a hacer una reseña histórica rápida desde que yo llegué, ¿no? Y obviamente los cambios. Eh, para mí fue muy fuerte el choque cultural de que yo sufrí cuando vine acá, ¿no? Y desde el punto inicial, cuando yo comienzo a vivir acá, soy una persona muy observadora yo, ¿no? Me crié en un ambiente, como te decía, en un ambiente hostil, viviendo en una familia militar que había que tener todo un protocolo todos los días. Entonces uno de los protocolos era de estar atento al entorno todo el tiempo. Entonces eso se desarrolló en mí y es mi manera de ser. Ya yo tengo un radar activado todo el tiempo. No de paranoico, porque yo no voy por la calle como paranoico, pero soy muy observador de todas las personas que están siempre alrededor mío. Y, y desde que yo arranco acá, o sea, era cuando tuve mi primer auto que ya me podía mover y que podía salir a buscar trabajo, conexiones, esto, lo demás allá. Observaba mucho a los vehículos, especialmente de venir de Buenos Aires, que uno tiene que realmente estar a la defensiva todo el tiempo. Yo paraba en los semáforos con vehículos a los costados y como te decía, miraba a las personas para un lado, izquierda, derecha, ¿no? ¿Quién tenía? Y siempre se me presentaban esas situaciones que veía a la familia típica americana al lado mío, padre, hijo, padre, hijos en el auto. Y íbamos viajando y parábamos en los semáforos y luego yo los miraba y era como que iban como congelados. No había diálogo. Y te estoy hablando cuando todavía no había teléfonos inteligentes, porque cuando yo llegué acá no teníamos smartphones, ¿me entendés? O sea, la gente iba escuchando la radio, qué sé yo, o charlando, ¿no? Si vas con tu familia. Y yo empecé a ver, eso fue la primera bofetada que yo recibí que dije, wow, o sea, qué locura esto, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a que vamos charlando en el auto, tomando mate, comiendo galletita, hablando de, no sé, de cualquier cosa, interactuando y teniendo ese vínculo que acá no existe. Entonces, el primer pantallazo que yo recibo, veía, era que la familia no tenía vínculo en absoluto. Y obviamente después empiezo a estudiar mucho más de la sociedad donde estoy viviendo. Me interesó mucho. Después vino el atentado del 9/11, que fue algo tremendo. Después el tema de la crisis política, la crisis social, que se empezó a magnificar cada vez más. La división, que a pesar de que muchos dicen que no, el racismo continúa acá y cada vez está más a la vista ahora por justamente los smartphones y las tabletas y la comunicación que hay ahora, que se expone. Y
y la división, ¿no? Que cada vez fue más. O sea, yo desde que llegué empecé a ver el deterioro, la caída, la guerra política por el poder, el consumismo que aumenta, el individualismo que aumenta, porque acá no hay... O sea, nosotros los seres humanos, vos sos licenciado, estamos diseñados para ser seres sociales, ¿verdad? Para juntarnos, para interactuar, para socializar. Bueno, acá es el opuesto. Y es una sociedad muy individualizada, ¿por qué? Porque de eso genera depresiones, y las depresiones que hacen aumentan el consumismo y el deseo de comprar, de gastar. ¿Por qué? Porque la gente está vacía. Y eso viene avanzando a pasos agigantados. O sea, yo tengo 2 hijos acá. Mis hijos, yo los vi crecer sin amigos. Porque para que tus hijos vayan a jugar a la casa del vecino, que van a la escuela juntos, que se ven todos los días, le tenés que pedir un turno. O sea, un turno literal, como de llamar al doctor, que mire el calendario y te diga el 5 de agosto a las 6. Claro, sí, sí, bueno, obviamente nosotros que venimos de una formación más latina, evidentemente vivimos en el encuentro, ¿no? Vivimos en la charla, vivimos, y esto que vos estás contando, Cristian, si bien uno lo conoce, pero qué lindo que es que todos los amigos y amigas lo están escuchando de carne propia. Claro, el sueño americano realmente es un sueño. No existe. El sueño es un sueño, exacto. Cristian, y en el medio de esta gran crisis que vos ves, ¿cómo digamos, entra esta pasión por las armas que tiene gran parte del pueblo norteamericano? Porque me imagino, si vos hablas de racismo, hablas de una grieta política que va creciendo, y tenemos la mitad de la población norteamericana tiene más de un arma en su poder, ¿cómo se fue? ¿Esto fue siempre así o estos últimos años también con la grieta aumentó la compra de armas? Tremendo. Tremendo, ¿eh? O sea, así como lo dijiste, es así. O sea, por cuestiones políticas, por cuestiones de la división de azules y rojos, que ellos obviamente incitan a la división, porque ellos incitan a la división. Ellos nos quieren divididos, o sea, para conquistarnos, ¿verdad? O sea, conquistarle las mentes a la gente y lograr lo que ellos quieren. La división que se fue desde el 2010, estamos hablando, que me acuerdo, mirá, justamente que vamos bien con los tiempos, ¿no? Porque para así hablamos Sí, sí, sí. algunas cosas, me gustaría tocar unas cosas que anoté de incidentes que ocurrieron. Pero cuando fue, no sé si te acordás de los saqueos de Ferguson, lo que pasó es que ahí se vio la gran división que comenzó, y ya eran estos saqueadores que habían, o incitadores de violencia, que obviamente ya venía por la división de Obama, y lo que también Obama también generó una bastante revolución acá, como que se despertó algo que estaba dormido en la población afroamericana, como que hubo como una revelación de vuelta. Y ahí fue cuando, por ende, las masas de afroamericanos que siempre estuvieron medios como que cohibidos o tensos para meterse en el mundo de las armas y mostrarlo al mundo sin tabú, porque ellos siempre tenían una especie de barrera, ¿no? O estereotipo que... bueno, ahora hay milicias de afroamericanos que antes no existían. Y lo vieron cuando pasó lo que pasó en el Capitolio, en todos los incidentes que se armaron durante cuando empezaron los debates políticos y las preelecciones, los grupos de Antifa, los grupos de Panteras Negras, se reactivó, los grupos de las Panteras Negras están reactivados y están modernizados y están paramilitarizados. O sea, que salen a hacer protestas masivas
armado vestido de negro con uniforme de combate, de O asiento. sea que aquellos grupos que uno veía o que leíamos en los 70, en los 80 de supremacistas blancos con armas, ahora siguen estando estos grupos de supremacistas blancos, pero también hay todo un movimiento afroamericano también armado. Sí. Y dentro de los grupos esos, también a su vez hay pandillas que se infiltran, la MS-13, etcétera. Y esos, a su vez de la MS-13, están conectados con ramas de musulmanes y también de narcotraficantes. O sea que el crimen organizado cada vez está siendo más fuerte, la violencia cada vez está más fuerte, hay una declaración de guerra contra la policía, porque ya ahora, no sé si vos estás al tanto, o sea, es todos los días, cualquier parada de tráfico, por cualquier tipo de infracción de tráfico, se transforma en una balacera. Porque justo los que iban en el auto venían traficando droga o tienen armas ilegales que no pueden tener y no se rinden, ¿me entendés? No se rinden, salen a matar. Cristian, hace poco, a principio de año, vi un documental, y en ese documental, justamente sobre el tema racial en Estados Unidos, bueno, terminan, una de las entrevistas era un señor, un tipo como unos 50 años, que él decía que Estados Unidos, un documental del 2020, 2021 debió haber sido, Estados Unidos estaba al borde de una guerra civil y que estas personas, o sea, que había un gran sector de la población norteamericana que quería una guerra civil para limpiarse de, bueno, lo que cada bando considera un enemigo. ¿Esto es así entonces? ¿Tan crudo es, che? Sí, sí. Por eso te comentaba justamente lo de los grupos paramilitares que se fueron desencadenando. Por ende, yo he interactuado con ellos. He interactuado con milicias. He entrenado con milicias. Y, y ellos tienen la idea de 1776 todavía. ¿Ok? Y la bandera de ellos no es la bandera de las 50 estrellas alineadas, es el círculo con las 13 colonias. O sea, Ni siguen en ese siquiera la modo. bandera confederada. Ni siquiera la bandera confederada. La bandera de Estados Unidos para ellos es la de las 13 colonias, ¿no? Qué Entonces, bárbaro. y obviamente es esa, porque me gustaría también enfocarte una cosita muy importante, que la adoración y la idolatración, a veces se me olvidan las palabras en español. Idolatría, 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 pero está bien. perdón. Muchos años que se me olvidan cosas. De la segunda enmienda, ¿no? De la Constitución Nacional. O sea, yo soy instructor de tiro, por eso te decía que por ahí a veces yo digo cosas y siempre hablo con el corazón y digo lo que siento, ¿no? No tengo filtro, ¿me entendés? Entonces yo lo he hablado muchas veces acá con gente del ambiente y no les cae bien porque yo les digo las cosas desde mi punto de vista, obviamente siendo un ciudadano, pues yo soy ciudadano americano, pero soy naturalizado, no nací acá, pero sigo siendo un ciudadano, así que puedo decir lo que yo quiera. Entonces, eh, el hecho de que la segunda enmienda exista, que fue creada en los 1700, no significa que o sea, pongamos los pies sobre la tierra y hablemos con sentido común. Yo entiendo que se puedan tener todo el armamento que uno quiera, ¿ok? Porque teóricamente lo dice la segunda enmienda, porque la segunda enmienda dice el derecho de las personas de tener y portar armas y que las milicias sean necesarios para la defensa del Estado. La defensa del Estado, voy a hacer un paréntesis rápido ahí para analizar eso, la segunda enmienda. La segunda enmienda dice que vos y yo podemos tener un arma o 200 y podemos tener
una caja de 100 municiones o podés tener valijas con 10.000 municiones en tu casa. No hay conteo, no hay control. Límite. No hay límite. Ahora, que vos te compres un rifle calibre 50 para decir voy a cazar o voy a ir al polígono, todo eso yo no lo veo bien, o sea, no estoy de acuerdo que un civil pueda tener el mismo acceso. Ahora, el análisis de la gente que son fanáticos dicen, no, porque si el gobierno se vuelve tirano, yo hasta yo mismo compraba esa idea, yo lo estaba promulgando, hasta que un día me desperté, ¿me entendés? Si el gobierno se vuelve tirano y nos quieren maniatar y nos quieren eliminar, como hicieron los nazis, etc., nosotros tenemos armas para combatirlos, ¿me entendés? Que por ende Joe Biden cuando asumió ahora y a veces la gente le va con esa versión de que nosotros tenemos, porque la población de Estados Unidos es el ejército más grande del planeta. O sea, si vos pones a todos nosotros con todas las armas que tenemos a que alguien nos quiere invadir, acá no puede entrar nadie. ¿Me entendés? Pero Joe Biden dijo una broma con su humor negro y dijo, ustedes tienen la segunda enmienda, nosotros tenemos F-15. Como diciendo, los bombardeamos a todos si queremos, ¿me entendés? Ahora, eso teóricamente no se puede hacer porque las Fuerzas Armadas juran no atacar a su propia población, siempre y cuando no sea terrorismo doméstico. Porque hubo una reforma cuando se creó el Departamento de Seguridad, rediseñado después que asumió Obama, Homeland Security, hicieron unos cambios ahí, que teóricamente que si vos sos una persona de alta sospecha y creen que sos un terrorista, te rodean la casa, primero te matan a tu perro si tenés un perro, y después si vos entraste y si te dan la orden, ellos te pueden eliminar si quieren, ¿me entendés? O sea... Sí, sí, estamos hablando, mira, Estados Unidos se independiza en 1776 y en 1789, cuando Robespierre estaba cortando cabezas prácticamente en la Revolución Industrial y luego Revolución Francesa, bueno, ahí es donde se da la segunda enmienda que se permite justamente eso, ¿no? La tenencia de armas para defender al país de, obviamente, en aquel momento el imperio inglés, que ellos se habían independizado, y la creación de milicias. Esto que vos me decís, digo, y esta era una pregunta que tenía para hacerte, bueno, digamos, por ahí es muy finita, pero digo, las milicias estas que vos decís, ¿son entonces en cierta medida protegidas por la Constitución? ¿Es legal armar un grupo de 30 amigos y armar una milicia? Es legal. Y te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, o sea, tiene que ser específicamente, como lo dice, las palabras, como está escrito, ¿verdad? O sea, para la seguridad del Estado. Es más, dice, la milicia es necesaria para la seguridad del Estado. Del Estado, cuando hablamos de Estado, a veces se habla de Estado del país, ¿no? O puede ser un Estado independiente, pero cuando dice Estado, también en vez de decir country, dice state. Entonces, han trabajado cantidad de veces milicias bien organizadas, por ejemplo, en el huracán Andrew. Te voy a dar el ejemplo del huracán Andrew acá de Florida. Cuando fue el huracán Andrew, hasta que llegaron la Guardia Nacional, porque era una zona de guerra, ¿verdad? El desastre que fue. Hasta que llegaron la Guardia Nacional, la policía estaba desbordada. Los lobos empiezan a salir al acecho, obviamente, porque los criminales, imagínate, era saqueos, era robar casas, era entraderas, era entrar a tu casa, te robaban, violaban. Fue un desastre. Un desastre. Igual que el huracán Katrina también fue así en Nueva Orleans. Entonces, las milicias, más la gente armada, la población como vos y yo, fueron los guardianes de los barrios. Cuando llegan la Guardia Nacional y refuerzos de la policía, comienzan a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque tu milicia puede ser que cubra X lugar,
mi milicia cubre este otro lugar, si vos estás declarado y yo estoy declarado, o sea, cuando hablo de declaraciones que vos tenés que ir, o sea, literal a la oficina del sheriff, el alguacil, el comisario, y le llevas una carta de presentación y le decís, mi nombre es fulano de tal, yo tengo una propiedad en tal lado, tenemos un polígono, entrenamos, queremos anotar esta milicia en el condado. Listo, tome asiento. ¿Cuántos miembros son? La info de cada uno. Te hacen un certificado de antecedentes con el FBI, obviamente para demostrar que no seas buscado por el FBI o la Interpol. No te preguntan ni qué armas tenés, ni qué vas a hacer, nada. Bueno, cualquier inconveniente, que desastre natural o algo por el estilo, ¿contamos con ustedes? Por supuesto. Entonces, ¿vos qué hacés? Te transformás teóricamente en un se llama first responder, que es como primer respondedor. Perdón, primer respondedor de una persona, claro, que va a actuar en el caso de X incidente, ¿no? Ahora, vos no podés ir por arriba de la policía, ni podés intentar hacerte el policía o hacerle cumplir la ley a nadie. Vos nada más estás para recibir órdenes del sheriff, por ejemplo, que te digan, che, cubrime aquel perímetro de ahí, no dejes pasar a nadie. O van a traer un camión con comidas no perecederas, hay que descargarlo. Y vos te estás ofreciendo como voluntario para hacer eso, ¿no? Y estás haciendo un bien a la comunidad. Ahora, esa milicia tiene un doble sentido. Es para ayudar a la comunidad y teóricamente para entrenar si algún día el gobierno se vuelve opresor. Bueno, a ver, un repaso. Claro, no, está bien, un repaso, pero hay algo acá que un amigo mandó una reflexión, ¿no? Porque él dice que, bueno, las armas están relacionadas a la libertad y a la defensa de la libertad. Entonces tenemos que en 1789, la segunda enmienda, la Constitución permite el armado de la población civil, permite las milicias, y aún hoy, julio del 2022, cualquier grupo de norteamericanos con sus armas pueden reunirse dando digamos, en una milicia armada que va, se inscribe en la policía, queda registrada y tiene permiso. ¿Estas milicias tienen permiso a portar armas también, Cristian, o no? Teóricamente, vos no podés andar con un arma al descubierto en la calle, ¿no? Y eso va variando de estado en estado. Por ejemplo, en Texas vos podés ir a tomarte un café a Starbucks con una R15 en la espalda y entras y todo bien. O podés llevar tu pistola con una pistolera afuera, con los cargadores afuera, como si fueras un oficial de la ley, pero sos civil, ¿no? O sea, que lo que se llama portación al descubierto, ¿no? Porque acá tenemos la portación escondida en Florida, que vos la podés llevar abajo de tu ropa y no hay ningún problema. Ahora, en Florida, por ejemplo, no podés andar al descubierto. Pero hay gente que siempre trata de quebrar esa línea y llevarla al descubierto, ¿no? O sea, las milicias tienen otro sabor, vamos a decir, porque de repente ellos van a salir a la calle en el caso de que se los necesite o ellos consideren que, porque ellos también pueden considerar que es necesario, como cuando cuidaron Miami en muchos lugares, como cuando cuidaron Nueva Orleans, que salieron a la calle, o sea, tienen walkie-talkies, es toda una milicia, o sea, ¿me entendés? Vos sabés que ahora que vos nos estás desasnando un poco con esto de las milicias, claro, ahora entendemos mejor quizás cuando ves algún posteo en Instagram o cuando ves imágenes de norteamericanos que están entrenándose, que vos los ves con ropa de camuflaje, que están en los gimnasios, que están con todos sus pertrechos militares. Claro, uno dice, bueno, estos están re locos, están jugando a que son Rambo, pero no. Entonces es parte de las milicias que también entrenan como un grupo de amigos.
Y no te olvides de que ese entrenamiento algún día, ojalá que Dios no quiera, puede ser de que sea un entrenamiento para el día X, donde vos decís que, como bien dijiste, que está esa nube dando vueltas de la guerra civil. Y la guerra civil sí puede ocurrir. O sea, la guerra civil es algo o sea, para la gente que realmente miramos las cosas como son y pensamos fuera de la tangente, ¿no? O de lo que quieren que pienses, se lo considera como algo bastante heavy, ¿no? Bastante peligroso de que puede llegar a ocurrir. Puede llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, es eso, bueno, y obviamente lo que yo quería puntualizar rápido también es que más allá de las milicias y toda la gente de que se entrena, porque hay gente que se entrena, como yo soy instructor y hay muchos instructores que entrenamos gente con responsabilidad, con el deseo de poder realmente por ahí algún día defenderse o defender a otro, porque vos podés defender a un tercero también, teniendo tu portación, tu entrenamiento, tu conocimiento. Es el tema de, o sea, las armas están bien, pero el sistema se fue degenerando mucho, como todo lo demás que empezamos a hablar, que yo vi el deterioro de tantos años con mis propios ojos y yo decía, wow, ¿qué está pasando esto? Wow, qué loco lo otro, o sea, qué locura tal cosa. Y todo eso fue parte del lobby, los lobbies políticos, el lobby de la NRA, mucho dinero, muchas influencias políticas y que lo que te decía, que como se desenfrenó todo el tema de armar milicias y cada vez crecer más grupos armados, focos por todos lados hay. También el tema de la venta de armas aumentó, pero loquísimo, de que llegó un momento cuando se cambiaba de Trump a Biden, cada elección que viene es una ola de armas que se vende a la población. Porque siempre está la fantasía de la gente, de la segunda enmienda, de la gente de la NRA, de la gente que el próximo gobierno van a prohibir las armas. Entonces, ¿qué pasa? Las armerías no dan abasto. O sea, yo he entrado a armerías que quedan vacías. Vacías. Entonces la gente compra para estoquearse. Y después por ahí las venden, porque dice, uno debería haber comprado, ¿entendés? 20 rifles, compré, 20 rifles. Entonces, ¿qué hacen? Los venden. ¿Cómo los venden? Por un clasificado como Mercado Libre. Hay 20.000 millones de buscadores para vender armas. Y vos lo vendés como un aviso. Vos pones el aviso y le decís fusil FAL, con 5 cargadores y municiones también, todo, no sé, $2.000, ponen. Y te llaman y nos encontramos en el Walmart, ahí en el estacionamiento, y abrís el baúl y te dan el FAL con los cargadores, con las municiones y la plata y un recibo de compra y venta, prácticamente como que ya, para que quede tu info y la mía. Alguna gente ni siquiera te pide eso. O sea, dame el arma y yo te doy la plata. Que también está bien porque teóricamente es parte de la libertad, ¿no? Que se habla de acá, como decía esta persona. Y que tenemos la libertad de todo, de la libertad de expresión, la libertad de lo que uno quiera, ¿no? Y también eso es una expresión, seguir en la cultura armamentista, ¿no? Ahora, mientras todo esté bien organizado, que como estaba por ahí antes, todo bien. Pero la crisis social, la crisis que yo veo que acá la familia está completamente... no hay vínculo, no, muy deteriorada la sociedad en general, están desenfrenando toda esta cadena de violencia con las armas. Entonces las armas que están dando vuelta por esos buscadores por la calle, que todos compraron y que después las revenden, salen al azar vendidas para cualquiera, y cualquiera puede comprar un arma. Cristian, acá un compañero, un amigo, que nos está viendo, dice, preguntale por los Ángeles Riots en 1992. Bueno, vos no estabas allá en Estados Unidos. ¿Te suena esto? ¿Qué habrá sido?
¿Qué es una Claro, no, milicia? no, sí, no, los riots eran cuando fueron, que empezaron los robos en masas, que estaba la violencia también del racismo, obviamente, que, o sea, literalmente llegaban y te rompían todo y te vaciaban todo el local. Entonces, en un barrio de coreanos, justamente, en Los Ángeles, los coreanos se parapetaron arriba de las terrazas, porque en esa época todavía, bueno, hasta el 86, perdón, hasta el 86 se podían tener armas automáticas en Estados Unidos. O sea, vos podías comprar ametralladoras. Luego Clinton las prohibió, pero algunos quedaron y alguna gente las tenía. Entonces, grupos de coreanos, cuando se desató toda el desmadre que ocurrió con los rayos, que son toda una cuestión racial, política y demás, como siempre, empezaron esos saqueos en masa. Y o sea, que se hicieron súper legendarios. Los coreanos de los barrios coreanos se parapetaron en las terrazas y empezaron a defender los negocios con carabinas y pistolas a los tiros. Y fueron los únicos que se salvaron. Hoy en día vos podés comprar remeras, parches, gorras que dicen The Korean Rough Tooth Guys, porque eran los coreanos de la terraza. Y se hicieron famosos, una leyenda. ¿Por qué? Porque si vamos al punto de la segunda enmienda, ahí está. Gracias a que la gente estaba armada, fueron los únicos que se salvaron. Ahora, Cristian, con estos últimos, ahora vamos al tema de los tiradores masivos, ¿no? Pero digamos, hay mucha gente que decía, pienso yo, digamos, con esta mirada del uso abierto de las armas, decía, bueno, hubo una matanza en una escuela porque las maestras no estaban armadas. Si las maestras hubiesen estado armadas, ¿no? Hubiesen repelido el ataque del tirador. ¿Cómo se vive esto en la escuela? Primero contame qué pensás de esto y después contanos un poco qué son los drills, los simulacros en las escuelas, porque vos también lo viviste como padre. Ok, es una locura pensar de lo que los maestros tienen que estar armados, número uno, ¿no? Yo entrené tres maestros que me vinieron a pedir clases, porque teóricamente está en proceso de que acá en Florida ocurra algún día, pero hace 2 años atrás, en un show de armas que fui a una expo, pasé mi tarjeta y me dijeron, no, nosotros somos maestros de mi ciudad, de la escuela de mi hija, quería que yo les enseñe, y obviamente no tenían ni idea ellos. Aparte venían de New York, de un estado completamente anti-arma, que nunca habían tocado un arma, ¿me entendés? O sea, los hice a los tres, quedaron con el conocimiento bien como tenían que estar, pero yo, o sea, quedé horrorizado, que decís, qué locura que se llegue a ese grado, ¿no? Ahora, en una conferencia que yo fui de un coronel del ejército que se llama Dave Grossman, después te lo voy a pasar para que lo leas, que es muy interesante. Él es un entrenador de las fuerzas especiales, ¿no? Excombatiente. Él hace tours a nivel nacional e internacional hablando de todo este flagelo, ¿no? De las masacres. En realidad nosotros no le decimos tiradores activos, le decimos asesinos o masacres en masa, pero asesinatos en masa, no tiradores en masa, porque tiradores somos todos, o vos, yo, todos podemos ser tiradores, pero esta gente son asesinos, ¿no? En Utah, por ejemplo, es el único estado que se implementó el tema de los maestros armados, y es 100% eficaz. Lamentablemente es 100% eficaz, ¿por qué? Porque el tirador ya tiene mucho menos chance de poder avanzar 10 metros de la entrada de la escuela, porque ya lo van a ver con las cámaras, y prácticamente va a ser hombre muerto apenas entra a la escuela. Obviamente tienen que estar entrenados los maestros, ¿no? Y tienen que tener su capacitación y todo. Mucha gente dice, oh, el día que discutan con un alumno va a sacar la pistola y mata al alumno. No es tan así, ¿viste? O sea, la persona tiene que estar evaluada, tiene que pasar por un control. Es una locura realmente.
Yo una vez hice una reunión, como vos me dijiste, con la escuela. Fui a hablar con el jefe de seguridad de la escuela de mi hija, cuando ocurre especialmente eh, cuando fue Sandy Hook en Connecticut. Um, en- o sea, eso me tocó mucho a mí porque mi hija tenía poquitos años, creo que tenía 6 años, y iba a la elementaria, o sea, a la primaria, y eso ocurrió en una primaria, donde este niño que había matado a la madre en la casa, después fue a una escuela y mató a todos los alumnos de la madre, en venganza, porque una cosa muy completamente tóxica esa relación que había ahí. El chico estaba con acceso a una cantidad de armas al alcance de su mano en la casa de la madre, tomando medicaciones de depresión y muchas mezclas de cócteles de medicación y drogas, y hizo esa masacre, ¿no? Cuando ocurre esa masacre fue un dolor tremendo, porque fueron niños de la edad de mi hija que murieron, y yo fui a hablar con el jefe de seguridad de acá de la escuela. Realmente, teóricamente era un retirado del FBI, me empezó a decir que iban a aumentar los drills que vos me estabas preguntando, que son unos simulacros de ataque, que iban a poner más rejas en las escuelas, porque las escuelas acá estaban abiertas, que vos entrabas directamente a la escuela. Todo abierto era. O entrabas así, te metías por los edificios que son las clases. Un peligro. Después enrejaron todo. Yo le decía que estaría bueno que pongan detectores de armas, lamentablemente, como existen en los aeropuertos, o cuando entras acá todos los edificios gubernamentales, las cortes, las fiscalías, los departamentos de policía tienen detectores de armas. Y yo decía, ¿cómo no pueden poner en las escuelas? Y lamentablemente tenemos que combatir este flagelo, porque puede ocurrir en cualquier lado. Bueno, no, que no se puede porque sería un tremendo caos, detectores de armas. No sé si no lo quieren poner, si no quieren invertir, ¿viste? No sabes, pero no lo hicieron. Pero ¿qué pasó? Entonces implementaron los drills. ¿Los drills qué es? Que las puertas tienen que permanecer siempre cerradas, las puertas de las clases son literalmente blindadas, con vidrio antibala, puerta antibala, todo. La Eh, puerta de cada aula. las aulas son búnkers, ¿ok? Eso pasa, Cristian, eso pasa en todas las escuelas, en todos los niveles. Sí, sí. Eh, Acá nosotros, cada escuela tiene una estación de policía dentro de la escuela, porque vivimos en un buen condado que aporta para la comunidad y que da los medios, ¿no? Bueno, parece bueno cuando vos vivís acá y te convencés de decir, wow, qué bueno que están haciendo esto, pero si vos te lo pones a pensar en frío, decís, qué locura. O sea, que tengan que andar 2 policías o 3 policías caminando por la escuela todo el tiempo dando vueltas como si fuera un correccional de menores, ¿entendés? Que por ahí entra alguien y empieza los tiros, ¿entendés? Y los patrulleros en la puerta de una posición estratégica, cierran las rejas de afuera del perímetro de la escuela, todo enrejado. Es como una base militar, es como entrar a una base militar, así. Entonces esos drills se producen al azar, empieza a sonar una sirena fuerte o una alarma con luces de estrobo, y eso quiere decir que largás todo, hay que encerrarse en un baño, que son baños grandes, dentro del aula, porque los baños están dentro de las aulas. Y se tienen que amontonar todos literalmente ahí y rogar de que no rompan la puerta o el vidrio y que pasen las balas. Hasta que Vos llega me el equipo contaste, táctico o los primeros policías que van a estar ahí, ¿no? claro, claro. Vos me contaste una escena también que para nosotros desde acá es muy, muy friki, muy loca, de las fiestas de fin de año, las muestras de teatro y danza en las escuelas, donde también hay policías y donde también está el riesgo de que venga un loco y haga una matanza. Totalmente. Cualquier concierto, yo te digo, mi hija toca violín, vas a un concierto en la escuela espectacular, que es algo tan lindo porque es una expresión artística, ¿no?
y que las familias se juntan y te sentás en... O sea, las infraestructuras que hay acá son impresionantes. Vos entrás a un anfiteatro de las escuelas secundarias y es un anfiteatro que decís, wow, ¿me entendés? Como que decir, estoy en Las Vegas, la decoración y todo. Y de repente toda esa infraestructura tan bonita, todo tan armónico, todo, pero después salís y te encontrás con la triste realidad que tenés un patrullero allá, otro patrullero allá, los policías en posición estratégica, porque ahí puede ocurrir un mass shooting, ahí en ese lugar. Cristian, recién un amigo que está mirando también preguntaba cómo llevas esto de enseñarle el manejo de armas a alguien que después puede quedar medio loco y terminar siendo él un asesino. ¿Cómo, digamos, hay un registro, se hace un análisis psicológico de quien quiere tomar un curso? No, no. O sea, ni al que quiere comprar un arma tampoco. O sea, vos teniendo, acá en el estado de Florida, hay estados que es más temprana edad, pero acá en la Florida los modificaron de 18 a 21. Vos tenés 21 años, cumpliste los 21 años hoy, podés ir a la armería y comprarte un arma. Un arma larga te la llevas en el momento, un arma corta te la llevas a los 2, 3 días porque te dan un periodo de espera por si vas a matar a alguien para que pienses, lo que es una locura. Eh, pero si te compras una R15 te lo puedes llevar en el momento, o sea que imagínate. Lo mismo con Ahora, los Cristian, cursos. digamos, contá esto porque yo cuando me lo contaste la verdad que no lo podía entender. ¿Cuál es el argumento de que si vos te querés comprar una 9 milímetros, una Glock, tenés que esperar 48 horas y si te querés comprar un fusil de asalto te lo llevas en el acto? Explica un poco esto porque Es es que, es que, loquísimo. es que los lobbies, como te decía, o sea, la pelea entre los dos bandos, los anti-armas y los pro-armas, ahí siempre se debate, ¿no? Que, o sea, el AR-15, bueno, yo tenía este rifle preparado acá que lo quería mostrar, que es una K-47, y es obviamente exactamente el mismo que está descargado, obviamente, yo siempre le digo a la gente que sepa la condición de su arma, es exactamente igual que un rifle militar, lo único que no dispara a repetición, o sea, no dispara automático, pero si vos disparas, por ejemplo, el gatillo así de rápido, así va a Claro, disparar, ¿ok? claro. Porque vos le podés modificar el gatillo, cambiar, ponérselo un gatillo más liviano, lo que sea, y lo podés hacer disparar, vaciar el cargador en 10 segundos, ¿ok? Y son 30 disparos. Entonces, este rifle, teóricamente, por los lobbies y toda la lucha que ellos hacen, se vende como rifle, no se vende como fusil de asalto. Si vos decís fusil de asalto, te dicen que vos sos un ignorante, que el fusil de asalto tiene un selector de tiro para tirar ráfaga, para tirar esto, que le podés adaptar un lanzacohete, que esto, lo otro, pero, o sea, el formato es idéntico. La munición es idéntica. El daño que causa es idéntico, ¿ok? Quería hacer una reseña si te acordás de la matanza que hubo en el hotel de Las Vegas, del Dale, contanos, asesino que fue, contanos. del asesino, que estamos con el tiempo medio corto, me parece, ¿no? No, dale, nos vamos a extender, dale, nos extendemos un ratito porque la gente se está copando, está preguntando mucho, así que vamos por ahí. Vas a tener que, Dale. vas a tener que leer las preguntas. Bueno, no, muchos asesinatos en masa desde Columbine, desde cuando fue lo de Colorado, de Las Vegas, que fue en el hotel, la Universidad de Virginia Tech, Sandy Hook en Connecticut. Esos son los más grandes que en Orlando, cuando fue el club el club de la discoteca. O sea, esos son los más nombrados que fueron. Pero atentados en masa, sí, o asesinatos en masa ocurren todo el tiempo. O sea, en lo que vamos del año acá, ya tuvimos más de 300. O sea, que no salen todos a la luz, ¿ok?
el atentado que yo también fue que, bueno, el Columbine lo estudié mucho, porque he estudiado mucho de todo esto, porque fue algo que me aterró desde que llegué. ¿Okay? Me aterró desde que llegué. Cuando fue el atentado de Las Vegas, Columbine fue el primero más de los dos adolescentes de la escuela secundaria. Sí, sí, sí. Está la película de Richard Moore. Claro, bueno. Entonces, eso fue algo súper choqueante porque yo recién llegaba. Ya dije, wow, qué locura esto, ¿no? Luego vinieron un montón más, pero el de Las Vegas, que fue en el Hotel Mandalay, que fue un festival de música que estaba abajo del hotel. Este asesino se sube con una premeditación de una semana. Sube Sí, sí, sí. 51 valijas, o sea, entre bolsos y valijas, y tenía 21 rifles de asalto, ¿ok? Como decís vos, pero no, o sea, ya te digo, la gente te va a decir, no, porque no es un rifle de asalto, sos un ignorante, pero, o sea, 58 muertos, 700 heridos. 58 muertos, 700 heridos. O sea, disparar a una masa desde un piso alto, con miras telescópicas, miras láser, cargadores extendidos. Antes vendían unas culatas, que también fue una cosa muy loca que diseñaron acá, que el mismo retroceso del rifle, cuando vos disparabas, tenía un movimiento. Lo hacía automático. Lo hacía simular el tiro automático, porque vos no estabas modificando el componente del disparador, sino que tu dedo disparaba más rápido porque trabajaba con el retroceso. Ese asesino usó esos accesorios, y si vos escuchás los videos que están en YouTube, suena como tiro automático. O sea, es pa, 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 pa. Imagínate que la gente está en un concierto abajo y que te vienen lloviendo balas a metralla, ¿no? Teóricamente, la investigación del FBI dio que el tipo logró disparar 900 disparos a la gente. Ya te digo, 700 heridos, 58 muertos. Le disparó a la policía, se parapetó, usó una cámara, una premeditación muy loca solamente con el deseo de sangre. Porque todos estos tiradores asesinos es lo que buscan, se van de la realidad, pero quiero que no nos olvidemos de hablar de los videojuegos violentos, las películas, Bueno, Hollywood. Eso te iba a decir, pero antes, porque digo, también para aquellos que quizás nunca tuvieron un arma en la mano, quizás, y obviamente aquellos que amamos la paz y el valor de la vida, de todo ser humano, a veces podemos confundir que quizás todo aquel, esto es lo mismo, todo aquel que tiene una remera del Che Guevara es comunista. Todo Claro. aquel que es legítimo usuario es un potencial asesino. Bueno, ¿hay algún estudio allá que vos hayas tenido acceso, quizás alguna estadística? Porque, digamos, si más de la mitad de los 300 millones de habitantes que son, tiene armas, son, podríamos decir, legítimos usuarios. Digo, ¿hay algún estudio si la gente que mata, digamos, que mata masivamente estos locos, digamos, de alguna manera tenían algún tipo de antecedente psiquiátrico Claro. o algún trastorno antes de comprar un arma? Muchos, claro que sí. O sea, muchos estaban ya en las listas negras, ¿entendés? Y como que se los pasó por alto, ¿me entendés? Otros fueron indetectables, ¿me entendés? Otros fueron indetectables, como por ejemplo esto del ataque a la discoteca de Orlando fue algo que no se detectó, ¿me entendés? Porque fue alguien que, ¡pum!, explotó y atacó. Ahora, sí. No, que te digo que con el tema de los videojuegos, vamos por ahí, ¿no? Recuerdo digamos, en una de las matanzas de hace un par de años atrás, el pibe, porque era un chico muy jovencito,
había tirado, ponele 13 tiros hasta antes que los maten. Y de los 13 tiros había tenido 12 impactos en cuerpos humanos. Y de los 12 impactos en cuerpos humanos, 9 víctimas tenían un tiro en la cabeza. Y recuerdo que a las autoridades justamente advertían que ese tipo de práctica, ese tipo de destreza psicofísica, o se logra en un polígono de tiro o se logra con videojuegos, ¿no? Contanos un poquito ese tema. ¿Cuál es tu opinión, Cristian? El tema de los videojuegos, que lo hemos hablado muchas veces con la gente del entorno, ¿no? Es obviamente el mejor entrenador que pueden tener, ¿ok? Porque los videojuegos, perdóname que te estoy buscando algo que había anotado, los videojuegos o sea, es una cuestión de estímulo todo el tiempo, estímulo-reacción, estímulo-reacción, ¿ok? Estímulo-respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Primero que te enseñan a manipular todo tipo de armas, porque cada vez los hacen más realísticos. Y obviamente te sacan de la realidad, ¿no? Porque antes obviamente existían los juegos al policía y el ladrón, y ¡pum! Te maté. Ahora no, ahora es una cosa virtual muy loca, que inclusive los videojuegos tan violentos como el Grand Theft Auto, el GTA, y todos esos juegos así que, o sea, te enseñan literalmente a ser un criminal y a matar gente en masa, a matar policías, a matar civiles, a robarle el auto a uno y meterle un tiro en la cabeza, y después si las cosas se te complican también te enseñan que te podés autodestruir. O sea, que de esa manera reseteas el juego, entonces empezás todo de nuevo, empezás la misión, todo eso. Ese estímulo-reacción, yo creo que les afecta mucho a este tipo de personas que tienen ese deseo tan sanguinario de salir a matar, ¿no? Porque, imagínate, yo creo que para cualquier persona le debe súper costar matar a otro ser humano, ¿ok? Por ende, hubo estudios que en la Segunda Guerra Mundial, al principio, los soldados americanos no podían matar. Hasta que les inyectaron una dosis de violencia, los rediseñaron, los reentrenaron y los prepararon más para asesinar. Porque les costó al principio matar, decían, a muchos. Cuando vos te acostumbras a ver un videojuego todos los santos días, disparándole a gente, disparándole a gente, disparándole a gente, y tener ese estímulo-reacción, ya no va a ser tan difícil de cruzar esa línea imaginaria entre la realidad virtual y la realidad. Y según dicen los expertos que, o sea, estos videojuegos son tan realísticos que te sacan tanto de la realidad que la persona que se le saltó el fusible puede pasar muy fácil de un lado al otro. Y ya está obviamente entrenado. Y ya sabe exactamente cómo manipular armas de distintos estilos. Por ende, un caso, como dijiste vos acá cerquita, 2 niños que se escaparon de unos reformatorios, los estaban buscando, eran buscados por las autoridades locales, entraron a una casa rompiendo una ventana, y ¿qué se encontraron adentro? Una casa llena de armas, en las cuales había un fusil desarmado arriba de una mesa, y el niño lo armó en 1 minuto, porque ya lo sabía armar. Y lo cargaron, se parapetaron y tuvieron a la policía todo el día. Rodearon la casa para rendirse, y ellos, ¿sabes lo que le gritaban? Te voy a matar como en el GTA. Y les disparaban con una R-15 adentro. Los policías nada más se parapetaron porque vieron que, o sea, el niño tenía 12 y la niña 15. Pequeños Bonnie and Clyde. Y terminó ella muerta y el niño se entregó. Pero para que te des una cuenta, no tenían armas, entraron a una casa con armas, con el conocimiento para poder parapetarse, armar un rifle y repeler, o sea, tener a la policía parapetada todo el día, hasta la noche. Cristian, voy con las últimas preguntas y después vamos cerrando.
la gente tiene miedo, el ciudadano de a pie. Sí. ¿Tenés miedo de que en cualquier momento se arme un tiroteo o es algo que ya está como, ya se les hizo un callo a los norteamericanos? La gente que piensa con los pies sobre la tierra, que conoce un poco del tema de la seguridad, que conoce el tema de las armas, que conoce la situación social, la brecha, todo, hoy en día no quiere salir. Yo, por ejemplo, si antes que iba a conciertos, me encantan los conciertos, a mí todo, hoy en día ya no me arriesgo realmente. Es como que tenés que tener mucho cuidado. Ya te digo, te pones a ver los videos que vos ves en YouTube de el ataque en el hotel, te lo recomiendo que lo mires, del Mandalay, en Las Vegas. Sí, sí, me acuerdo. Es un horror total. O sea, estás en una zona de guerra, que te llueven las balas automáticas y te van pegando. O sea, hay gente así y de repente caían balas y mataban al que estaba ahí, el que estaba acá, al lado tuyo. Y por ahí te toca a vos después. O sea, yo creo que esa gente no se recupera más del daño psicológico ese. Como los niños sobrevivientes de las escuelas. Sí, sí. Una preguntita también que tengo en relación a esto, pensaba, digo, vos cuando, por ahí ahora ya no vas, pero si salís y tenés la posibilidad como instructor de una aportación oculta, ¿te ha pasado ir a un recital o ir a un restaurante o algo y llevar tu propia pistola en la cintura? A los recitales no podés entrar obviamente armado. Pero yo normalmente ando armado todo el tiempo. Todos los días. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo se vive eso psicológicamente? Nosotros aquí, eso está, digamos, no lo podemos hacer, pero digo, a vos, ¿cómo es la psicología de un instructor, de un hombre de bien como sos vos, de un muchacho ya crecido y maduro, pero de, bueno, saber que tenés tu Glock en la cintura? ¿Cómo lo vivís? Bueno, primero que yo personalmente, rápido así te lo digo, que tenés que tener la cabeza bien puesta, ¿no? Para tener un arma en la cintura y tenés que o sea, lo que yo promuevo y enseño a todos mis discípulos, que también voy a responder lo que nos fuimos un poquito de la tangente antes, yo selecciono muy bien a mis alumnos, ¿ok? O sea, por lo general la gente que viene a mí viene recomendada de. Entonces yo más o menos ya sé quiénes son. He tenido malos feelings con gente que me ha venido así, que me recomendaron de un negocio y realmente no los vi una persona muy cognitiva y realmente traté de evitarlo. Y he evitado alumnos que no quise que sean mis alumnos, ¿ok? Luego, o sea, mi experiencia propia, como yo, como siendo instructor y como ser una persona que porta un arma, ya te digo, tenés que tener la cabeza bien puesta, tenés que desescalar cualquier situación de que pueda ocurrir en un escenario de casi un choque en la calle, como que te crucen un auto, como que decir perdón, sorry, ¿entendés? ¿Todo bien? ¿Entendés? O sea, vos tenés que ser el ciudadano ilustre y tenés que ser la persona que... Porque está potenciado obviamente con un arma, ¿no? Y es muy fácil para que alguien pierda la cabeza, ¿no? Y que se crea superior, ¿no? Vos lo contrario, tenés que estar lo más calmo y lo más cognitivo posible para tener esa posibilidad. Ahora, por el otro lado, yo siento el poder de que yo pueda defenderme o defender a un tercero el día de mañana. Y cuando hablamos de un tercero, nosotros cuando entrenamos, por ejemplo, en el polígono, a veces hacemos muchos distintos escenarios y uno de los cuales puede ser tener que detener a un tirador activo. Y eso creo que sería una cosa muy tremenda que pueda llegar a pasar, pero como en todo escenario, uno tiene que fijarse de tratar de ser el ganador de esa pelea. Así me Bien, entrenaron. seguro, seguro. Lo que contás es, acá tenemos algunos amigos que sé que también vienen del palo de las artes marciales. Bueno, obviamente que yo soy instructor también de artes marciales, es muy parecido, ¿no?
cuando vos tenés un segundo, tercer, cuarto dan encima, o cuando alguien llega simplemente al primer dan, o estás entrenando hace muchos años, digamos, hay una paz interior y el arte marcial te tranquiliza mucho más, porque te da esa seguridad de piel de terciopelo, músculo de acero, dice un Koan Total, Zen, ¿no? total, total. Entonces, creo que eso te entiendo desde ahí, ¿no? Cristian, ¿cómo ves, termino siempre con esta pregunta, yo, ¿cómo ves al mundo en los próximos 5 o 6 años? ¿Cómo te imaginás a la sociedad global en medio de todas estas crisis que allá en el norte, acá en el sur tenemos, en Europa? ¿Cómo ves al planeta y a la sociedad global de los próximos 4 o 5 años? Es una pregunta bastante difícil de responder, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo te puedo opinar de acá, por lo menos, ¿no? En el mundo te voy a hacer un pantallazo global, o sea, rápido, de lo que me pueda imaginar yo, pero eh, yo creo que cada vez la crisis va a aumentar más la división. Los políticos en general cada vez están tomando más control del planeta y la gente cada vez está más um, controlada, contenida y, y cada vez más dividida, incluyendo las propias familias cada vez, por todas las influencias que nos están inyectando de todos lados, ¿no? La verdad que no te puedo responder realmente cómo lo puedo ver, pero no lo veo muy bien, realmente, no lo veo muy bien. Bien, bueno, querido Cristian, nos pasamos, ¿no? 1 hora y 10, mucha gente nos vio en vivo, un montón de otra gente seguramente lo va a ver en la semana, así que bueno, por mi parte, gracias por sumarte, por contarnos en primera mano un montón de cosas que la verdad que estuvieron para abrirnos la cabeza de cómo está la sociedad norteamericana. Y bueno, quizás seguramente nos vamos a volver a ver, porque a mí me quedaron varias preguntas. Hay amigos que durante la semana mandaron algunas preguntas, otros que pusieron hoy preguntas, pero bueno, les pido disculpas, si no nos pasamos mucho de la hora. Y bueno, gracias, Cristian, por estar. Y bueno, gracias a todos y a todas por haber venido. Y nos veremos, si Dios quiere, en 15 días más o menos. Gracias, Cristian. Muchas gracias a vos por la invitación y por todo. Bueno, chau, chau, hasta luego. Buena Saludos a semana para todos. todos. Chao, chao.